5 años tuvimos que esperar para ver la segunda parte de Spider-Man Into the Spider-Verse, la que para mí hasta ahora ha sido la mejor película sobre multiversos dentro de los cómics. La trama del nuevo Spider-Man continúa de la mano de Sony, esta vez en un proyecto monumental que hace historia por ser la película animada estadounidense más larga de todos los tiempos, además de la que ha tenido el equipo de producción más grande. 1000 personas trabajando en ella para dar vida a 240 personajes a lo largo de 6 universos, un auténtico mastodonte. Y a pesar de las dimensiones babilónicas del proyecto, con todo lo que ello implica, vamos, que coordinar un equipo tan grande no siempre debe dar buenos resultados, Spider-Man Across the Spider-Verse no solo es una gran película, sino que supera lo logrado por su predecesora, lo cual es mucho decir. Y ojo, que la supera por mucho. Probablemente esta segunda parte sea una de las mejores películas de superhéroes hasta la fecha. Pero suficiente de halagos y comencemos a mirar en detalle el film. La película arranca contándonos brevemente la historia de Gwen, Spider-Woman, quien fuera compañera de aventuras de Miles Morales en la primera entrega. Se nos cuenta cómo acabó uniéndose a un equipo de hombres araña venidos de diferentes universos. Lo primero que uno nota de esta secuencia es lo marcadamente diferente que es con respecto al universo de Miles. La música, la paleta de colores, el estilo de las ilustraciones, todo es completamente diferente a lo que pudimos ver en la primera cinta. Ciertamente ya se nos había dado una abreboca de esto anteriormente, cuando vimos que los personajes de la primera entrega tenían un estilo de ilustración diferente cada uno, siendo diseñados con técnicas completamente distintas. Pero como todo transcurría en el universo de Miles, digamos que había cierta cohesión en el todo. Pero en Across the Spider-Verse los realizadores suben la apuesta y emplean técnicas de dibujo distintas, no solo para diseñar los personajes, sino sus universos. Tenemos al final hasta 6 puestas en escena completamente distintas, y si en el universo de Miles predominaban las referencias al arte urbano, el mundo del graffiti y el del hip hop, el de Gwen parece una clase de historia de arte moderno y contemporáneo condensada en una película, con referencias a pintores impresionistas, a Van Gogh, Kandinsky y seguro se me escapan muchos más. Puedo imaginar que pintores, diseñadores e ilustradores, independientemente si disfrutan las películas de superhéroes o no, se deleitarán viendo esta cinta. Es una auténtica delicia visual en la que el arte y la técnica no están meramente al servicio de la belleza, sino que además forman una parte importante del discurso y a veces son un discurso en sí mismos. Así pues, nos topamos con que las ilustraciones de esta película no intentan emular, replicar o imitar la realidad del todo, sino que simplemente buscan por momentos crear una nueva realidad que no se asemeje ni recuerde necesariamente al mundo como lo conocemos. Un recurso extremadamente inteligente, pues si vamos a ponernos a imaginar universos paralelos, no tiene mucho sentido que se parezcan demasiado al nuestro. Por su parte, en el universo de Miles han pasado un par de años. El chico ya es un Spider-Man hecho y derecho que ha aprendido a dominar sus poderes y se ha consolidado como el protector de la ciudad de Nueva York, específicamente en Brooklyn. Su vida personal sigue más o menos en el mismo punto. Tiene que hacer malabares entre sus estudios, su vida familiar y su faceta de superhéroe, no siempre con los mejores resultados. Los problemas llegan cuando aparece un nuevo villano llamado The Spot, una especie de Jin Yang ambulante cuyo malvado superpoder es hacer huecos en su cuerpo o en el aire y meterse por ahí y saltar de un lado al otro. Al principio no impresiona demasiado, pero los realizadores de la película se guardan varios ases bajo la manga con este tipo que acaba siendo un villano de cuidado, capaz de poner la estabilidad de todo el multiverso en peligro y que al final tiene unas connotaciones existencialistas bastante interesantes y oscuras, pero de eso hablaré más adelante. En esta película se resuelven varias dudas que no se aclararon demasiado en la primera parte y que de alguna manera le habían restado un par de puntos a su argumento. Solo unos pocos, eso sí. En concreto, el origen de los poderes de Miles, porque nunca se explica con claridad de dónde vino la araña que lo había mordido, la verdad. La situación terminaba siendo un poco random, pero en esta segunda parte queda totalmente claro y esto se vuelve una pieza fundamental de la trama y un giro interesante a lo que supone la historia, o una de las historias de Spider-Man. Y es que esta es una película que intenta romper muchos esquemas en muchísimos sentidos. En concreto, con respecto a la historia, se intenta romper absolutamente todos o casi todos los esquemas de lo que ha definido a Spider-Man a lo largo de las décadas. El resultado es emocionante de ver,
Porque después de tantas y tantas películas del Hombre Araña y otros superhéroes, después de tantas secuelas, reboots, remakes, remacuelas, recuelas, y pare usted de contar, cae como mana del cielo que esta gente de Sony quiera cambiar la receta a nivel discursivo, reinventando algunos de los cánones que definen a Spider-Man. Lo más increíble es que lo logran sin meterse con la esencia del superhéroe, por lo que los fans más duros seguramente no se indignarán con estos giros de tuerca que aplicaron los realizadores. Las propuestas innovadoras también se apoderan del diseño de los personajes. Si en la primera ya nos habían traído un Spider-Man negro, una mujer, un Spider-Pork, una Spider-Niña y salida del mundo del anime y un Spider-Man noir, en esta segunda, el elenco de Spider-Man se vuelve increíblemente variado, no solo en cantidad, sino en estilo. Hasta un Spider-Man tiranosaurio aparece en algún momento en pantalla. Por supuesto, los viejos conocidos como Gwen o el Peter Parker de toda la vida vuelven y tienen un peso importante en la trama, pero se suman a ellos un Spider-Man anarcopunk y uno indio, que la verdad le dan un toque súper divertido a la trama. Ah, y también está el Spider-Man amargado Miguel O'Hara. De alguna manera, él también reinventa lo que supone ser Spider-Man, no solo por ser demasiado arisco para ser el Hombre Araña, sino porque es un personaje que de alguna manera rompe el molde convencional al ser mucho más ambivalente de lo usual. Sus decisiones y objetivos, en principio altruistas, acaban por tener ciertas connotaciones de villano. En cuanto al villano, The Spot, que dejé en suspenso antes, como dije, es un personaje un poco tontorrón al principio, que tiene una especie de contrapunteo con Miles muy al estilo del viejo Spider-Man. Pero a medida que crece su poder, por un lado, vemos que tiene una implicación fundamental en el desarrollo del universo de Miles, y por otro, termina volviéndose un símbolo de la muerte y la inexistencia. Los agujeros, que al principio nos parecen graciosos, terminan significando ese vacío que nos espera al final de la vida. Por lo menos esto es lo que pensamos los que no somos creyentes. La amenaza de The Spot de engullirlo todo en la vida de Miles es el recordatorio de que ser Spider-Man tiene siempre un lado muy sombrío, un lado que suele explorarse de forma algo superficial en las historias de este superhéroe, pero que siempre está presente. No importa cuánta gente salve el Hombre Araña, nunca salvará a todos y tarde o temprano perderá la batalla con la muerte. Además, en la trama siempre está presente el miedo a perder a los seres queridos. Tanto Miles como Gwen deben cargar con la pesada cruz que supone no solo haber perdido a parientes o amigos, sino que deben lidiar con la angustia de que su faceta como superhéroes ponga en peligro la vida de sus padres. Esta es una película cargada de emotividad, en la que los vínculos entre los personajes están mucho más trabajados que en la primera entrega. Y ojo, que en esa primera entrega todo estaba impecablemente planteado, pero Across the Spider-Verse se lleva los elogios, pues profundiza mucho más y de forma más madura en las implicaciones emocionales de ser Spider-Man. Me atrevo a decir que de todas las películas del Hombre Araña que hay, esta quizás sea la más madura y adulta en ese sentido, a excepción quizás de Amazing Spider-Man 2, que llevó las cosas a un nivel bastante oscuro con la muerte de Gwen. La acción en esta cinta, por cierto, es alucinante. No suele ser un apartado en el que me fijo particularmente al ver una película porque la verdad creo que el cine actual está saturado de efectos y secuencias de acción, así que creo que es difícil sorprenderse. Pero aún así, Across the Spider-Verse consigue lo impensable para mí, que es dejarme boquiabierta, con secuencias verdaderamente vertiginosas en las que uno permanece al borde del asiento a la espera de lo que pueda suceder. Me quito el sombrero. Pienso que por todo esto, Across the Spider-Verse es una joya del mundo de los superhéroes, que no solo cuenta con todas las características que hacen que este género atraiga a tanta gente, sino que le da varios giros y trae nuevas propuestas a nivel artístico y argumental que resultan esperanzadoras de ver. Me hace pensar que todavía hay grandes producciones en las que no se intenta simplemente repetir la misma fórmula de siempre, sino que se toman riesgos artísticos para poder dar vida a una propuesta realmente ambiciosa. Si te gustó esta crítica, ya sabes, suscríbete, dale a me gusta y comenta. Y si quedaste con más ganas del Hombre Araña, mira este video sobre cuál es el mejor Spider-Man, el de Tom Holland, el de Andrew Garfield o el de Tobey Maguire. ¡Chau!